Nos piden calcular el potencial de una placa semi-infinita con las siguientes condiciones de frontera. El potencial en x igual a 0 es b sub 0. El potencial en y igual a a, el potencial en y igual a 0 y el potencial en x igual a infinito, o cuando x tiende a infinito, es igual a 0. La mecánica es la misma en el método de separación de variables. Es decir, suponemos una solución para el potencial en el interior de nuestra placa igual a un producto de una función que solo depende de x y una función que depende de y. El análisis al resolver la ecuación de Laplace nos da que la segunda derivada de x mayúscula es igual a alfa cuadrado por x, que la segunda derivada de y mayúscula es igual a beta cuadrado y, donde alfa y beta satisfacen que su suma al cuadrado da 0. Quizás aquí la forma de determinar, porque recordemos que el paso siguiente es determinar o tratar de intuir cuáles de las constantes es la imaginaria y cuál es la real. Al final es intuir, podemos suponer que una de ellas es la real, la otra es la imaginaria, llegar a un punto donde las condiciones de frontera no se puedan cumplir para esa selección de constantes que implican cierta forma en las soluciones, y a partir de ahí pues cambiar todo y empezar de nuevo. Aquí quizás la forma de intuir cuál solución debe ser cuál es observar que si x minúscula tiende a infinito, el potencial debe ser 0. Y esto pues ya nos da una manera bastante práctica de decidirlo. ¿Por qué? Porque como lo que tengo que dar es el límite de la x, recordemos que hay dos opciones para esto. Una es considerar que la x mayúscula es pues, C1 coseno, en este caso de beta x minúscula más C2. Esa es una. Y la otra sería la exponencial y la trigonométrica. Entonces, la única forma acá de que se verifique esta condición de que el potencial sea 0 cuando x minúscula tiende a infinito, pues no puede ser con la trigonométrica, porque si x minúscula tiene infinito, la x mayúscula pues es un límite que no existe. En cambio, en la exponencial, pues ya el límite va a existir siempre y cuando, y esto es hay que tener cuidado, siempre y cuando el término este no esté. El término este, C1 e a la alfa x, no debe aparecer. ¿Por qué? Porque si x tiende a infinito, la condición del exponencial con argumento negativo nos produce automáticamente que esto tienda a 0 cuando x se va al infinito. En cambio esta no. Pero claro, aquí yo la puedo anular y puedo decir que C1 es 0 para que se cumpla esa condición de frontera. En cambio, eso no lo puedo hacer con la trigonométrica, porque tengo los dos términos, seno y coseno. Entonces no habría forma de que si x tiene infinito,
pues el potencial tienda a cero, básicamente que X mayúscula tienda a cero, simultáneamente, siendo la única posibilidad que C1 y C2 sean cero, pero eso no puede pasar. Pues con esto tenemos una gran ventaja, puesto que ya podemos saber la forma de la solución, es decir, el potencial sería entonces el X mayúscula, que va a tener la forma de las exponenciales C1, C2, son las constantes en esta parte, y la Y tendría entonces la forma o de la expresión con las trigonométricas, que puedo llamarle acá C3 coseno de alfa Y más C4 seno de alfa Y. Recordemos que al final todo queda en función de una constante, entonces aquí lo que se hizo es que el beta sería igual a I veces alfa, para expresar beta en función de alfa, porque beta es el complejo. La primera condición entonces ya la habíamos discutido, que para que el potencial se anule cuando x sea o que tienda a infinito, la única posibilidad es que C1 deba ser 0. Entonces ya el término este va a desaparecer, por lo que podemos hacer lo usual, esta constante C2 multiplicar a C3 y multiplicar a C4 y que se absorban y se forme una nueva constante. Por lo tanto, el potencial lo puedo escribir así. Una exponencial menos alfa x, una constante que le voy a llamar a sub n mayúscula, coseno de alfa y más b sub n, seno de alfa y. Pasamos ahora a abordar otra condición inicial o de frontera para determinar las constantes que hacen falta. En este caso, la otra condición que el problema lo da es que el potencial en y igual a 0 es igual a 0. Entonces, si evalúo en y igual a 0, lo que tendríamos es a sub n por coseno de 0, que es 1, más 0. Por lo tanto, la única posibilidad aquí es que a sub n deba ser 0. Entonces ya en nuestra solución desaparece este término y tendríamos que, por los momentos, nuestro potencial es una constante que le he llamado b sub n por una exponencial e a la menos alfa x por seno de alfa y. Vamos con la siguiente condición, que es que el potencial en y igual a es 0. Entonces, si vale esa condición, tendríamos b sub n e a la menos alfa x seno de alfa a, y esto es 0. Que de la manera usual entonces ya consideramos que la única posibilidad para que esto sea 0 es que alfa por a sea igual a npi, por lo que alfa es npi sobre a. Entonces ya tenemos el valor de alfa. La solución por los momentos sería potencial de x, y es igual a una constante b sub n menos alfa, perdón, cambio lo que vale alfa,
que es npi sobre a x seno de npi sobre a y. Recordemos que el valor se cambia en la expresión en función de x y de y. Si bien es cierto, he colocado un b sub n para indicar una dependencia de n de esa constante, aunque no había surgido por el momento o anteriormente. Debemos recordar que n va de 0 al infinito y que para cada valor de n tendríamos una solución. Por lo tanto, al hacer una superposición de todas las soluciones, tendremos que la solución general sería una sumatoria de n igual 0 hasta infinito de b sub n e a la menos npi ax seno de npi a por y. Y la última condición de frontera es que el potencial en x igual a 0 es un valor b sub 0, es decir, una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito b sub n, en este caso e a la 0 es 1, nos quedaría seno de npi sobre a y. Si recordamos el problema anterior, hay una condición de ortogonalidad que hay que multiplicar por seno de mpi, mpi entre a por y a ambos lados, integrar, y ya sabemos el procedimiento que es en el problema anterior, no lo voy a hacer acá, simplemente lo aplico. Recordemos que aquí quedaba una condición en el lado izquierdo que quedaba 4 b sub 0 npi por un valor por el valor de a, perdón, 4 b sub 0 npi por a igual, en este caso quedaría b sub n el valor de a, perdón, se elimina. Pueden revisar el problema anterior para comprobar esto, restringiendo que n tiene que ser impar. Entonces tenemos ya la solución. El potencial en cualquier punto en el interior de esa placa semi-infinita sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, n tiene que ser impar, de la constante que es 4 b sub 0 npi, la exponencial e a la npi sobre a x seno de npi sobre a y.